Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a resolver la guía autónoma número 2 para el nivel de octavo año. Recuerden que la guía autónoma es el material que estamos utilizando para trabajar, en el cual ustedes tienen que revisar primero los ejercicios base y luego nos vamos a la práctica. El ejercicio o el tema inicial es un poquito de introducción a la parte de geometría, específicamente hablando de homotesias. Ok, una homotesia, que viene el concepto, dice que es la transformación geométrica que permite variar proporcionalmente el tamaño de una figura, preservando la medida de sus ángulos, y lo único que variaría entonces son los lados. O sea, vamos a construir una figura ya sea o más grande o más pequeña o una figura original, de la misma forma pero de diferente tamaño. La variación del tamaño de la figura original está dado por la razón K. Aquí a ese valor se le llama razón de homotesia, ¿verdad? Es el que define. Por ejemplo, en el caso de una bola de ping pong con una bola de fútbol, ¿verdad? La bola de fútbol es K veces más grande que la bola de ping pong. Tienen la misma forma pero diferente tamaño. Dice que ese valor K corresponde al cociente de la división de las distancias del centro O de la homotesia y dos puntos en la misma, ¿ok? Más o menos el concepto. Aquí hay un ejemplo, ¿ok? Aquí en el ejemplo que hay acá, pues ustedes pueden utilizar la regla. Yo, como no tengo regla a mano, voy a utilizar el cálculo o una aproximación. Ok, vamos a ver si puedo hacer a mano alzada un segmento que una esos dos puntos. Con una regla ustedes vienen y unen ahí. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que si la razón de K es igual a 2, va a pasar lo siguiente. Si desde O hasta A mide 3, por ejemplo, desde O hasta A' se le llama, en geometría se utiliza mucho el concepto o el término prima. Esa prima es, por ejemplo, la imagen o la copia de un segmento original. Entonces, ya tengo aquí que desde O hasta A mide 3 y la razón K me está indicando que la otra figura, la copia, va a ser dos veces más grande. Entonces, si este mide 3, entonces automáticamente desde O hasta A' mide 6, ¿verdad? Desde O hasta A' mide 6. ¿Por qué mide 6? Porque es dos veces, según el valor de K, la figura, la, la figura original, el segmento homólogo. Ahora le vamos a decir homólogo porque son los mismos, ¿verdad? Ok, por ejemplo, otro caso. Si aquí me dicen que el segmento BC mide 5, entonces yo automáticamente, como aquí me están dando la razón K, automáticamente sé que B'C' es el doble. Y 5 por 2, 10. ¿Ok? En este caso, entonces la razón K es un valor positivo mayor a 1. Y eso me va a indicar que la figura va a ser más grande, ¿verdad? Ahí pueden seguir construyendo ustedes, tomar medidas con la regla para ver la propiedad. Aquí vemos más o menos el procedimiento, ¿verdad? Construir una figura dada. Lo primero que hacemos es ubicar el punto O, ¿verdad? Después de construir la figura, ubico en cualquier parte de la hojita o del plano cartesiano el punto O. Con la ayuda de la regla se miden la distancia de los vértices, por ejemplo, desde OA, OB y OC. Y después, con el valor K,
se multiplica, ¿verdad? Para ver las nuevas distancias. Y se une con los primos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería A'. Una característica que tal vez podamos ver ahorita más adelante es que la figura copia es como la imagen de ustedes en el espejo, ¿verdad? Aquí una notita muy importante: la homotesia varía según el valor de la constante, el cual puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, aquí se aplicar una homotesia a la figura dada con K mayor a 1, o sea, el valor de K positivo otra vez 2. Entonces, ¿qué vengo yo? Vengo con la reglita. Mido, por ejemplo, aquí desde el punto O hasta el punto B. Un ejemplo, digamos que ya saqué la regla yo y esto mide 2.5. ¿Ok? Igual aquí con la reglita puedo medir desde O a C y 4.1. Voy a anotarlo mejor por aparte para que se vea mejor. Vamos a anotarlo por allá arriba donde hay un espacio. Recuerden que estos son ejemplos, ¿verdad? Del material. Los ejercicios vienen más adelante. Y una cosita muy importante. De la propiedad no nos importa la construcción. Lo que nos importa es observar precisamente lo que se le aplica a las figuras con esa propiedad de homotesia. No nos estresemos por construir, que tengo que construir, no. Es observar lo que hace el valor de K con las figuras, o qué pasa con las figuras según el valor de K. Ya había dicho que OC era 4.1. Ahora con la reglita vengo igual, me ubico aquí y mido desde O hasta A. Ahí. Y dice que OA es igual, vamos a ponerle 6.1. Ok. Ahora, cuando ya hago ese procedimiento, lo que hacemos es multiplicar para obtener sus primos. Por ejemplo, voy a buscar el primo de OB' o el homólogo. Llamémoslo el homólogo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, busco OB y lo multiplico por 2. 2.5 por 2, 5. Entonces igual agarro aquí la reglita y mido desde O, pasando por B, hasta que me diga 5 la reglita. Digamos que aquí. Ahí marco el punto. Aquí lo estoy haciendo sin regla, la verdad, pero ustedes lo pueden hacer ahí con la reglita. Y ese punto es B', el homólogo de B. Igual, OC lo multiplico por 2. Y obtengo OC'. 4.1 por 2, 8,2. Y con la reglita empiezo desde acá y busco hasta donde diga en la regla 8,2. Digamos que hice por aquí. Ese sería C'. Y después la imagen de A, entonces sería OA'. En ese OA' sería 6 y 6, 12, 12.2. 12.2. Entonces venimos desde O, empezamos a medir que pase por A, ¿verdad? Y digamos que nos queda por aquí. Ese sería A'. Bueno, cuando ustedes ya tengan los puntitos, lo que hacen es unir los puntos. Trazan los segmentos, igual aquí, por ejemplo, desde B hasta C. Obviamente con la regla se va a ver más bonito, ¿verdad? Desde O hasta C.
desde O hasta A y desde A hasta C. Y en teoría les tiene que quedar una figura exactamente igual, la misma forma, pero de diferente tamaño, ¿verdad? Y como para que lo hagan más bonito, después, ¿verdad? Como lo están haciendo con lápiz, borran estos segmentos. Borran los segmentos y dejan solamente la figura original para que se logre observar el efecto de la motesia. En este caso no quedó muy parecido, ¿verdad? Por la escala y por los valores que yo estaba usando, porque no sé la regla. A ustedes con reglitas se les va a ver genial. Otro ejemplo, el ejemplo 2 dice aplicar una homotesia dada entre un valor de K entre 0 y 1. O sea, es más pequeño, por decirlo así, cuando aparezca entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. Bueno, como venimos saliendo de fracciones, ya sabemos que la mitad de 1 equivale a 0,5. ¿Verdad? 0,5. Ok. Vamos a tratar de hacer esto, este ejemplo, en limpio. Vamos a ver si lo podemos hacer en un software que nos ayude a hacer la construcción más bonita y que ustedes logren ver la propiedad. Ok, les vuelvo a repetir. No nos interesa la construcción. La construcción no nos interesa. Obviamente hay que hacerla, hay que aprenderla para poder observar la propiedad. Lo que a nosotros nos va a interesar es qué pasa con las homotesias, ¿verdad? Ok, entonces vamos a trabajar con una. Voy a tratar de hacer una figura bastante parecida a esa. Voy a quitar todo en blanco así. Ok, la figurita es un cuadrilátero. Más o menos así, ¿verdad? Ok, entonces vamos a quitarle ahí lo voy a dejar, no me estorban. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya construí la figura, que era el paso 1. El paso 2 es ubicar el punto. Vean que está por acá abajo, el punto O. Dice E, vamos a renombrarlo. Vamos a ponerle el punto O. Ok. Y este software nos permite a nosotros aplicar una homotesia. Ok, toco la figura, toco el puntito y me dice factor de escala. Es lo que nosotros conocemos como K o razón de homotesia. En este caso era un medio, o sea, 0,5. Y aquí puedo observar la figurita que me genera. Voy a quitarle esos nombres de los segmentos para que no se nos vea tan grosera. Ok, ¿qué pasó entonces? La pregunta, ¿qué pasó con la razón de homotesia de 0,5? Bueno, hizo la figura más pequeña. Era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué nos hizo la figura más pequeña? De fácil, porque la razón de homotesia entre 0 y 1, o sea 0, algo, va a disminuir el tamaño de la copia. Entonces ya sabemos que la copia, por decirle copia, ¿verdad? El homólogo le podemos decir, o la imagen, es el chiquitito. La figura original es el grandote. Ok, ahí lo tenemos limpio. Ahora sí, el efecto que se produce cuando yo uno con rectas
la figura original, ¿verdad?, con la copia. Ok, por ejemplo, si yo muevo la figura original, su homólogo tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, si la figura cambia de forma, también va a ser la otra. Igual si muevo el punto, ¿verdad?, la figura copia se va a mover. La original no, porque esa está ahí fija. Ok. Ahora, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué pasa si yo quiero mover la figura imagen? Por más que yo arrastre y arrastre y arrastre, no me lo permite. Ok, porque esta figura es una imagen de esto, ¿verdad? La razón de homotesia me crea una imagen proporcionalmente diferente tamaño, ¿verdad? Entonces ya sabemos que puede ser más grande o más pequeña. En este caso, al ser más pequeña, por la razón de K0,5. Entonces vean, esa es una propiedad muy importante de las homotesias. ¿Lo ven? Igual puedo cambiar el punto, que la única que se mueve es la figura chiquitita. Ese es por el punto O. Bueno. Y aquí había una negativa. Voy a hacerla yo también. Aquí. Vamos a hacerla por acá. Ok. Primero la figura. ¿Qué figura es? Vamos a revisar el tipo de figurita. Como un pentágono. Vamos a dibujar el pentágono. Ok, ahorita no es importante la forma, igual lo puedo ajustar a la figura original. Digámoslo así, ¿verdad? Y voy a ubicar el punto O aquí. Vamos a ponerle el nombre O. O por origen, digámoslo así, ¿verdad? Ok, entonces igual aplico una homotesia a esta figura con este punto, y el factor de escala o la razón decía que era menos 2. Ajá, negativa, menos 2. Entonces vean lo que pasa. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, pasa que la figura que se produjo es el doble de grande, porque la razón acá era 2, pero al ser negativa se le conoce como inversa. Inversa, vean la propiedad de lo inversa. Por ejemplo, yo uno este punto aquí, este con este con este, que ahorita lo separo para que se vean mejor. Y recuerden que la figura original es esta. Entonces, si yo muevo esta figura, aquella se mueve también, ¿verdad? Pero el segmento homólogo a ella, o el punto homólogo, ¿lo ven? Igual si yo muevo esta, pero yo no puedo mover ni arrastrar la figura copia, solo el puntito y la figura original. Pongo el puntito ahí para que vean. Aquí se ve el efecto de la inversa, ¿verdad? Por ejemplo, vean, el homólogo de este segmento de acá está aquí, al otro lado. El homólogo de este segmento está aquí, o la imagen, ¿verdad? Vamos a utilizar esos términos, homólogo, imagen, todo eso. Eso es una razón de homotesia inversa, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar la figura? Hacia el otro lado, porque está negativa. Igual puede ser inversa mayor a 1 o inversa entre 0 y 1, una inversa pequeñita. Aquí les recomiendo que hagan el puntito acá, igual como lo hice yo, porque si el inverso lo ponen acá, les va a quedar arriba. Entonces, para que lo hagan, si quieren hacer la construcción, lo ponen por aquí. Ok. Entonces ya vimos que cuando se producen figuras homólogas, pasa algo con los ángulos y los lados. Dice, cuando una figura se le aplica una homotesia, la nueva figura contiene puntos y lados, ángulos
que son idénticos a los de la figura original. En algunos casos, las figuras no están ubicadas en la misma posición. Eso hace referencia a las inversas. Pero aún así presentan ángulos y lados homólogos. Por ejemplo, aquí, rapidito, conclusión, estas dos figuras. Bueno, ¿cuál es la original? La que dice B, A, B, C, D. Y esta es la copia. O sea, hay una motesia de razón mayor a 1. K mayor a 1. ¿Por qué eso no es copia? Porque salen los segmentos primos, ¿verdad? P', A', C'. Entonces podemos concluir que el ángulo A es homólogo con el ángulo A', ¿verdad? Están ubicados en la misma posición. ¿Ok? No siempre me voy por la letra, ¿verdad? Porque si yo quise cambiarle el orden aquí a las letras y los hubiera puesto diferente, por ejemplo, si aquí le hubiera puesto X, entonces A es homólogo con el ángulo X, ¿verdad? Es la ubicación o la posición. Entonces, este ángulo que está por acá, vamos a dibujar el ángulo mejor. Este ángulo A con este ángulo A son iguales. El ángulo C que está aquí con el ángulo C que está aquí son iguales. También los segmentos, por ejemplo, aquí tengo el segmento DE. ¿Con quién es homólogo? Con este de acá, en la misma posición, ¿verdad? El BC, ¿con quién es homólogo? Con este de acá. Si yo digo FE aquí, por ejemplo, en la original, la otra tiene que ser F'E'. ¿Lo ven? Entonces, gracias a las figuras que se les puede aplicar homotesia, puedo identificar esas propiedades, que aparecen todos los ángulos y todos los segmentos. También aquí agrego un poquito de videos adicionales de otros colegas de matemática que tienen una información bastante bonita, ¿verdad? Y este video y cualquier otro pueden buscarlo ahí en el canal. Y logro identificar cuando existe una homotesia. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Que las homotesias se logran observar cuando se ve una figura o dos figuras de la misma forma pero de diferente tamaño, ¿verdad? Comprendo que representa el concepto de homotesia. Puede ser ampliar o disminuir una figura, ¿verdad? Se conservan las dimensiones que se presentan en las homotesias. Los ángulos son los mismos, pero los segmentos cambian, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí en esta parte de acá, en la parte de poner en práctica lo que vimos en clase, lo que van a hacer ustedes es, por ejemplo, aquí anotar BC. BC es ese segmento de acá. ¿Con quién es homólogo BC? Con B', C', el mismo orden y todo lo demás. El vértice son los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el vértice A es homólogo con A'. Tenemos esas dos figuritas y de práctica, ¿verdad? Y ahí damos concluida la guía autónoma. Cualquier cosita, con mucho gusto, me lo hacen saber. Recuerden que pueden comunicarse por los medios de comunicación, ya sea vía WhatsApp o vía Teams. Ahí estamos para servirles cualquier cosita.